Vamos a ver ahora resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Conocer la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Un ángulo ya nos dan implícito, que es el ángulo recto, que mide 90 grados, y nos tienen que dar dos datos más. Es decir, que de los 6 elementos, o sea, de los tres ángulos y los tres lados, nos tienen que dar como mínimo 3 datos. Para que un triángulo rectángulo tenga solución, uno de los datos que nos tienen que dar tiene que ser un lado. Por lo tanto, ángulo de 90 grados más un lado más otro dato que puede ser o bien un lado o bien un ángulo agudo. Es decir, que se nos puede presentar dos situaciones, que nos den dos lados como dato, esos dos lados pueden ser dos catetos o un cateto y la hipotenusa, o que nos den un ángulo agudo y uno de sus lados. Ese lado puede ser uno de los catetos o bien la hipotenusa. Tengamos en cuenta, como dije anteriormente, que sí o sí nos tiene que dar como dato un lado, pues si no, habría infinitos triángulos, rectángulos que tienen los mismos ángulos. Entonces nos tenemos que definir cuál de todos ellos queremos y para eso nos tienen que dar un lado. Vamos a ver todo esto con ejemplos. Empezamos con el ejemplo 1, donde se conocen dos lados, o sea, dos catetos. Acá vemos el cateto AB y el cateto AC. Uno mide 13,5 centímetros y el otro mide 8,9 centímetros. ¿Qué tenemos que averiguar? La medida de la hipotenusa, o sea, el segmento BC, y los ángulos agudos B y C. Siempre es recomendable primero escribir los datos que tenemos, las incógnitas que queremos averiguar y hacer una figura de análisis. Obviamente que estas medidas que están acá no son obviamente escala, solamente es una medida, es una figura de análisis. Vamos a comenzar por hallar la hipotenusa. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque conocemos dos de sus tres lados. Entonces el teorema de Pitágoras dice que hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Hacemos obviamente los reemplazos pertinentes, la hipotenusa es el segmento BC y los catetos son los segmentos AB y AC. Reemplazamos los catetos por sus respectivas medidas, 8,9 y 13,5 centímetros, los elevamos al cuadrado, los sumamos y obtenemos 261,46 centímetros cuadrados, porque acá tenemos que hacer distributiva de la potencia, tanto al número como a la unidad. ¿Qué faltaría ahora para obtener la medida de la hipotenusa? Pasar el cuadrado como raíz. Recordar que si bien acá deberíamos tener dos soluciones, tomamos solamente la positiva, pues la medida de un lado no puede ser un número negativo. Aplicamos propiedad distributiva de la raíz, o sea, tanto al número como a la unidad. Simplificamos el índice con la potencia, hallamos con la calculadora la raíz cuadrada de 261,46 y obtenemos que la medida de la hipotenusa es 16,17 centímetros. ¿Qué nos falta ahora? Hallar la medida de los dos ángulos. Siempre que nos den dos lados, el tercero lo podemos averiguar con el teorema de Pitágoras. Vamos a hallar el ángulo B. ¿Qué hacemos? Nos paramos en el ángulo B y elegimos entre estas tres razones trigonométricas aquella que vincule al ángulo con los datos que tenemos, que en este caso son el cateto opuesto, que mide 8,9 centímetros, y el cateto adyacente, que mide 13,5 centímetros. ¿Cuál es la razón que vincula cateto opuesto y cateto adyacente? Podemos ver que es la tangente. Por lo tanto, planteamos tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es el lado AC, sobre el cateto adyacente, que es el lado AB. Por lo tanto, reemplazamos los catetos por sus respectivas medidas, 8,9 y 13,5, simplificamos las unidades, hacemos esta división, 8,9 dividido 13,5, eso nos da 0,659259259. Para poder hallar el valor del ángulo, con la calculadora apretamos Shift tangente, escribimos todo ese numerito, o bien dejamos ese numerito en el visor y apretamos Shift tangente y nos va a devolver justamente, cuando apretamos la tecla igual, el valor del ángulo. En la calculadora nos va a aparecer tangente a la menos 1
o arco tangente, depende de la calculadora que estemos usando. Apretamos la tecla grados, minutos y segundos y me va a aparecer el ángulo en grados, minutos y segundos. 33 grados, 23 minutos, 43 segundos. Ya tenemos el ángulo B, nos falta el ángulo C. ¿Cómo podemos hallar el ángulo C? Nos paramos en el ángulo C, como hicimos anteriormente con el ángulo B, y elegimos entre las tres razones aquella razón trigonométrica que vincule los datos que tenemos con el ángulo que queremos averiguar. En este caso tenemos el cateto adyacente y el cateto opuesto. Al revés que antes, porque antes cuando nos parábamos en B, este era el cateto adyacente y este el opuesto. ¿Cuál es la razón que vincula cateto adyacente y cateto opuesto? Sigue siendo la tangente. Tangente del ángulo C es igual a cateto opuesto, que es el lado AB, sobre cateto adyacente, el lado AC. Hacemos los reemplazos pertinentes, simplificamos unidades, hacemos la división y nos da que la tangente de C es 1,51, 68, 53, 93, 3 y continúa. ¿Cómo hallamos el ángulo C? Shift tangente, escribimos todo ese numerito, apretamos la tecla igual y posteriormente la tecla grados, minutos y segundos para obtener el ángulo. El ángulo se mide en 12,56 grados, 36 minutos, 17 segundos. Podemos comprobar que si sumamos los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados, que es la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Pasamos al ejemplo 2, donde se conocen también dos lados, pero en este caso un cateto y la hipotenusa. Vemos acá que el cateto BC mide 12 y la hipotenusa mide 15 centímetros. ¿Qué tenemos que averiguar? Tenemos que averiguar el cateto AB y los ángulos agudos A y C. Como tenemos dos lados, podemos averiguar el tercero con el teorema de Pitágoras, pero en este caso la incógnita es un cateto. Hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. La hipotenusa es el segmento AC y los catetos son los segmentos AB y BC. Tenemos que despejar ahora AB. Por lo tanto, BC tiene que pasar al otro miembro restando. Realizamos los reemplazos pertinentes. El cateto AC mide 12 centímetros, BC mide 12 centímetros y la hipotenusa AC mide 15 centímetros. Elevamos al cuadrado, restamos y obtenemos 81 centímetros cuadrados. Para averiguar el valor de A, B, tenemos que pasar el cuadrado como raíz y obtenemos que justamente la medida del cateto que nos faltaba es de 9 centímetros. Tenemos que averiguar ahora los otros ángulos que nos faltan. Siempre que tengamos dos lados, vuelvo a repetir, el tercero, cualquiera fuera el lado que nos falta averiguar, lo averiguamos con el teorema de Pitágoras. Vamos a averiguar ahora el ángulo A. Nos paramos en el ángulo A y vemos cuál de las tres razones trigonométricas vinculan al ángulo A con los datos que tenemos, que son la hipotenusa y el cateto opuesto. Podemos ver que la razón trigonométrica que vincula los datos son justamente opuesto hipotenusa, seno. Planteamos que el seno de A que es igual cateto opuesto, que es el segmento BC, sobre hipotenusa, segmento AC. Reemplazamos el cateto por 12 centímetros, la hipotenusa por 15, simplificamos unidades, hacemos la división que nos da 0,8, shift seno para averiguar el valor del ángulo A, o sea, arcoseno de 0,8, y de esa manera obtenemos, apretando la tecla grados, minutos y segundos, que el ángulo A mide 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Nos falta averiguar el ángulo C. Para eso nos paramos en el ángulo C y vemos cuál de las tres razones trigonométricas vincula el ángulo C con los datos que tenemos, que en este caso son el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente y hipotenusa, la razón que lo vincula es el coseno. Planteamos que el coseno de C es igual al cateto adyacente, o sea, el lado BC, o CB, sobre hipotenusa, al lado AC. Realizamos
los reemplazos pertinentes, simplificamos unidades, dividimos 12 dividido 15, nos da 0,8, o sea que el coseno de C es igual a 0,8. Para averiguar cuánto mide el ángulo C, con la calculadora hacemos Shift coseno, 0,8 igual, y apretamos la tecla de grados, minutos y segundos para obtener el ángulo. De esta manera el ángulo C mide 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Podemos verificar que si sumamos los tres ángulos interiores, el de 90 grados más los dos que hallamos nosotros, tendría que darnos, si hicimos todo bien, 180 grados. Veamos un ejemplo 3 donde se conocen un ángulo y un lado. En este caso se conoce el ángulo B y un cateto que es 23 centímetros, el lado AC. Siempre conviene escribir cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Las incógnitas son un cateto, lado AB, la hipotenusa, lado BC, y el ángulo que nos falta, que es el ángulo C. ¿Por dónde vamos a comenzar? Por lo más fácil, por averiguar el ángulo C, porque yo conozco dos ángulos, por lo tanto nos falta averiguar el tercero. Aplicando la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo, podemos averiguar el ángulo que nos falta. ¿Qué planteamos? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Por lo tanto, reemplazamos el ángulo A por 90 grados, el ángulo B por 37 y hacemos el despeje del ángulo C. Pasamos 90 grados y 37 grados restando, hacemos la cuenta, el cálculo que está ahí planteado y resulta que el ángulo C mide 53 grados. Una manera más corta de hacerlo y más sencilla sería plantear que el ángulo B más el ángulo C suman 90 grados, ya que 90 más 90 nos daría 180 grados. Y de esa manera tenemos un cálculo un poco más breve. Pasamos 37 grados restando, hacemos la cuentita y el ángulo C mide 53 grados. Siempre que nos den un ángulo, el otro ángulo lo podemos obtener con esta propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. Vamos a averiguar ahora los lados que nos faltan. Empecemos por la hipotenusa, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo B, por lo tanto nos paramos en el ángulo B, lo que queremos averiguar es la hipotenusa y lo que tenemos como dato es el cateto opuesto. Elegimos entre estas tres razones cuál de ellas nos conviene de acuerdo a los datos que tenemos y la incógnita que queremos averiguar. La razón que vincula hipotenusa y cateto opuesto es justamente el seno. Por lo tanto, ¿qué planteamos? Que el seno de B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, segmento AC sobre segmento BC. Reemplazamos el segmento AC por 23 centímetros, el ángulo B por 37 grados y vamos a despejar BC. Guarda aquí porque BC está dividiendo y acá generalmente cometemos errores al querer despejarlo. El lado BC va a pasar al otro miembro multiplicando. Por lo tanto nos queda seno de 37 grados por BC igual a 23 centímetros. Para calcular el valor o la medida del lado BC, pasamos seno de 37 grados dividiendo. Hacemos esta cuenta, hacemos 23 dividido seno de 37, la unidad nos va a quedar en centímetros y nos va a quedar que la hipotenusa mide 38,22 centímetros. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta calcular el otro cateto. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos paramos nuevamente en el ángulo de 37 grados y evaluamos. ¿Qué queremos averiguar? El cateto adyacente. ¿Qué tenemos? El cateto opuesto. ¿Cuál es la razón que vincula y relaciona cateto opuesto y cateto adyacente de un ángulo? Pues bien, la tangente. Entonces, ¿qué planteamos? Que la tangente de B es igual al cateto opuesto que es AC sobre cateto adyacente que es AB. Realizamos el reemplazo correspondiente, el ángulo por 37 grados, el cateto opuesto por 23 y comenzamos a despejar. Nuevamente, tener mucho cuidado aquí. AB pasa al otro miembro multiplicando, nos queda tangente de 37 grados por AB y para terminar de despejar este cateto que queremos averiguar, tangente de 37 grados pasa dividiendo, nos queda 23 centímetros dividido tangente de 37 grados. Hacemos todo esto juntito con la calculadora
la unidad nos quede centímetros y obtenemos que la medida del lado del cateto AB es 30,52 centímetros. ¿Podríamos aquí haber aplicado Pitágoras? Sí, ya teníamos un cateto y teníamos la hipotenusa, podríamos haber aplicado. Yo recomiendo que si uno tiene los datos suficientes para no utilizar los que vamos hallando nosotros, es recomendable no usarlos, pues que nos podemos equivocar. Entonces vamos arrastrando errores. Sí podemos corroborar que la hipotenusa al cuadrado sea igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Vamos a ver ahora problemas, situaciones problemáticas, cómo aplicamos resolución de triángulos rectángulos a situaciones problemáticas. Tenemos acá el primer problema. Dice que se coloca una escalera apoyada contra una pared formando un ángulo de 60 grados con respecto al piso. Y su extremo superior alcanza los 4,33 metros. ¿Cuánto mide la escalera? Lo primero que tenemos que hacer es plantear un triangulito rectángulo en donde volcamos los datos que nos dan y lo que queremos averiguar. Nos dan este angulito, que es el ángulo que forma la escalera que está acá con el piso, y nos dan justamente que la escalera está apoyada a 4,33 metros del piso sobre una pared, ¿sí? Entonces, en este triangulito, esto representa el cateto opuesto con respecto al ángulo que nos dieron y lo que queremos averiguar representa la hipotenusa. Por lo tanto, de las tres razones trigonométricas que nos dieron, tenemos que ver cuál es la que vincula los datos, es decir, el cateto opuesto, el ángulo y la hipotenusa, que es lo que queremos averiguar. Cateto opuesto, hipotenusa, la razón que los vincula es el seno. Por lo tanto, ¿qué planteamos? Yo acá puse letritas A, B y C. Por lo tanto, el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos, el ángulo B mide 60 grados, el cateto opuesto 4,33 metros y la hipotenusa es el segmento AB. Despejamos, pasamos a B multiplicando, posteriormente pasamos al seno de 60 grados dividiendo, hacemos la cuentita y eso nos da cuánto mide la escalera, que mide aproximadamente 5 metros. O sea que por último tenemos que dar respuesta a lo pedido. Esos son los pasos que tenemos que seguir para resolver una situación problemática. Ahora vamos a ver otro problema, problema 2. ¿Qué nos dice este problema? Se desea obtener el ángulo que forma un poste de 7,5 metros de alto con un cable tirante de 13,75 metros de largo que va desde la punta del poste hasta el piso. Acá vemos el poste, 7,5 metros, y vemos el cable tirante de 13,75 metros. Y tenemos que averiguar este ángulo B, o sea, el ángulo que forma el poste con el cable. ¿Sí? O sea, lo primero que tenemos que hacer, al igual que en el problema anterior, es construir un triángulo. En él volcamos los datos que tenemos y lo que queremos averiguar, que es el ángulo, en este caso el ángulo B. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar entre las razones trigonométricas aquellas que relaciones los lados que tenemos con el ángulo que queremos averiguar. ¿Qué lados tenemos? Si me paro en el ángulo que quiero averiguar, tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas vincula o relaciona cateto adyacente y hipotenusa? Como podemos ver, es el coseno. Entonces, ¿qué planteamos? Coseno del ángulo B es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos, el cateto adyacente es 7,5 metros, la hipotenusa 13,75 metros, simplificamos unidades, hacemos el cálculo y nos da que el coseno de B es 0,5454. Para averiguar el ángulo B, utilizando la calculadora, apretamos Shift coseno, escribimos el numerito que teníamos ahí en pantalla y obtenemos el ángulo que estamos buscando. Obviamente recordar que tenemos que apretar la tecla grados, minutos y segundos para que me transforme el resultado obtenido en grados, minutos y segundos. Por último, damos respuesta al ejercicio, que es el ángulo formado por el poste y el cable, es de 56 grados, 57 minutos. Y de esta manera podemos observar cómo aplicamos lo visto en resolución de triángulos rectángulos a situaciones problemáticas.